¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de comisiones por las pantallas de TV Senado, en esta oportunidad para llevarse a ustedes la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, que entre las 10:30 y el mediodía deberá sesionar para tratar temas relativos a esta comisión. Principalmente en esta oportunidad va a recibir a agricultores pertenecientes a la Junta de Vigilancia número 3 del río Aconcagua. Es la tercera Junta de Vigilancia. Este río perteneciente a la quinta región está compuesto por varias juntas de vigilancia desde su inicio, muy cercano a la cordillera de los Andes hasta ya las cercanías de su desembocadura en la comuna de Concón. Justamente van a escuchar los argumentos de esta tercera Junta de Vigilancia respecto a la situación de escasez hídrica en la provincia de San Felipe, y también respecto a la necesidad de contar con el embalse Catemu, que recordemos fue licitado durante el año pasado, durante el 2017, y ya para el año 2018, es decir, para mayo de este año, se espera que se reciban principalmente la recepción de las ofertas el 31 de mayo. Hasta esa fecha hay plazo para el 31, para fines de este mes, para la recepción de las ofertas de este embalse, que tendrá una capacidad de 180 millones de metros cúbicos y tiene una seguridad de riego para el 85% de la zona. Esto comprende 26.530 hectáreas y 3.236 predios de agricultores que en esta zona en particular sufren mucho con la escasez hídrica para el riego. Principalmente es una zona agrícola donde hay cultivos de distinta índole, y donde el río Aconcagua durante los últimos años ha tenido justamente problemas para poder dar abasto con la capacidad de riego de las distintas juntas de vigilancia de este río Aconcagua, donde también han habido polémicas respecto a cómo se distribuye justamente el uso del agua que provee el río Aconcagua para estos agricultores, algo de lo que seguramente también van a conversar los integrantes de esta Junta de Vigilancia con los senadores que integran la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Este embalse, el embalse Catemu, va a estar ubicado 14 kilómetros al norte de esta comuna. Tendrá 1.200 metros de largo y 65 metros de alto. Además, va a contar con un canal alimentador de 25 kilómetros para poder proveer de estas aguas a los agricultores de la zona. Recordemos que durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo justamente para poder construir embalses en la quinta región para poder paliar la sequía que afecta a los agricultores y a quienes justamente trabajan la tierra, también a la ganadería y a todos quienes necesitan regar sus tierras para poder proveer y dar sustento a sus familias. Son quienes más han estado luchando porque se construyan estos embalses, pero también han habido situaciones de oposición. Hay quienes también necesitan esta agua, pero no están de acuerdo con la construcción de estos embalses. También tienen sus argumentos. Veremos si es parte de esto de la Junta de Vigilancia número 3 del río Aconcagua, si es que ellos también tienen algún tipo de oposición a la construcción del embalse Catemu, o si en definitiva están de acuerdo, o si necesitan recibir mayor información respecto a esta construcción y a los beneficios, a lo que implica este embalse. Seguramente será parte de la conversación que van a mantener con los senadores integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Nosotros estamos a la espera de que comience ya la comisión. Vemos que están algunas de las senadoras integrantes. Vemos a Yasna Proboste, a la senadora Isabel Allende, que ya han llegado a la comisión para dar inicio a esta y seguramente comenzar a escuchar a los integrantes de esta Junta de Vigilancia y también otros temas propios de esta comisión que también se ha referido en instancias anteriores, por ejemplo, cuando han recibido al ministro de Obras Públicas, quien ha dado un informe de construcción de embalses, de canales también que son muy importantes para el regadío, justamente cómo se provee esta agua, cómo se va canalizando desde los ríos, desde los principales afluentes hasta los predios que lo necesitan y que no están necesariamente al borde del río Aconcagua.
en este caso. Lo dejamos entonces con la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, que a continuación ya comienza para tratar los temas que les explicamos y también seguramente conversar sobre otros temas en esta Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía. Muchas gracias, bienvenidos todos y vamos a aprovechar mientras baja la presidenta que se vayan presentando. Por cierto, está programado entonces recibir a la Junta de Vigilancia la tercera sección del río Aconcagua. Así que si les parece bien, se van presentando nuestros invitados mientras llega la presidenta. Ahí sí, ¿se escucha? Ya. Bien, primero que nada, infinitas gracias por recibirnos. Las personas que nos acompañan hoy día, vengo en calidad de presidente subrogante, mi nombre es Iván Stambuk. También me acompaña el asesor jurídico de la Junta, don Francisco Saavedra. Nuestro gerente, Santiago Mata. Esperamos. No. Bien, bueno, entonces vamos a hacer ahora la presentación oficial. Primero que nada, muchísimas gracias, ¿ya? Como decía, Santiago Mata, nuestro gerente, y también nos acompaña don Víctor Vargas, gerente de planificación de SVAL. Perdón, don Javier, y Rodrigo Osorio, subgerente de planificación de SVAL, y don José Foster, presidente de la cuarta sección del río Aconcagua. Bien, la verdad es que hacía bastante tiempo que queríamos tener esta junta con ustedes, porque la verdad que nuestra tercera sección ha pasado durante ya muchos años por una situación bastante complicada en cuanto al recurso hídrico. Esta es una sección que comprende las provincias de Quillota y Marga Marga, en que, como ustedes van a ver más adelante, cuenta con una cantidad de hectáreas bastante importante dedicada a la agricultura y también con una cantidad de habitantes y mano de obra que se ocupa muy relevante. Nosotros desde el año 2010 más o menos ya que estamos afectados por una sequía. Y esta sequía en el fondo nos ha traído muchos problemas porque realmente las políticas que se han hecho hasta el momento no han dado resultados. Y fundamentalmente nosotros pensamos que una política que nos puede llevar a planificar, crecer, desarrollar nuestras regiones es un embalse, como lo hacen todos los países del mundo que quieren fortalecer y desarrollar la agricultura. Es por eso que nosotros estamos, hoy día les queremos explicar a ustedes por qué es importante el embalse Catemu y cuáles serían las condiciones favorables que eso traería para esta sección. Por eso quiero dejar con ustedes a Santiago para que presente un poco lo que le hemos preparado. Muchas gracias. Santiago tiene la palabra. Es un colega casi de nosotros acá en la comisión. Ha estado mucho con nosotros. Gracias, presidenta. Bueno, gracias, senadoras y senadores. Muy agradecido. Reitero los agradecimientos que decía el presidente recién. Para nosotros como tercera sección, tercera y cuarta, yo quiero, si bien yo soy el gerente de la Junta de Vigilancia de la tercera sección, pero también nuestra región, o sea, nuestra sección agua abajo también la hemos incorporado. Si bien en la presentación no está, pero la cuarta sección es una sección de alrededor de 500 hectáreas, como lo va a decir el presidente, pero el principal, SVAL tiene una toma importante en la zona de Concón. La idea, bueno, Junta de Vigilancia, la tercera sección, nosotros, la región de Valparaíso tiene tres cuencas importantes, la cuenca del río Petorca y el río Ligua, la más importante es la cuenca del río Aconcagua y tenemos la última sección del río Maipo. El río Aconcagua
el uso consultivo del agua del río Concagua, básicamente el uso más importante es riego, también el agua potable un 10,31%, minería un 3,8% y la industria un 6,26%. El río Concagua es un río que está seccionado. El seccionamiento de los ríos está reconocido desde 1916 aproximadamente, por un fallo judicial, y tiene 4 secciones. La primera sección llega hasta el Puente del Rey, que es la entrada a San Felipe. Ahí parte la segunda sección hasta el peaje de Las Vegas, perdone que use el peaje que está en Las Vegas, en Yayay. De ahí parte nuestra tercera sección, que llega hasta las termoeléctricas aproximadamente, y de ahí viene la cuarta sección, que llega hasta la desembocadura del río en Concón. Y además tiene 3 estaciones fluviométricas, una en la entrada de la primera sección, que se llama Chacauquito, una estación fluviométrica en la entrada de la segunda sección, que se llama San Felipe, que son todas de la DGA, y una tercera que está en la entrada de la tercera sección, que se llama Romeral. Si las luces, no sé si alcanzan a ver, pero tienen de todas maneras ahí sí. Bueno, el último censo agropecuario que se hizo en Chile fue el año 2007, no tenemos registro más actualizado, pero usando esa información, a pesar de que es un poco antigua, es interesante ver que entre el 97, al comparar el censo agropecuario de 1997 con el 2007, hubo un aumento de la superficie de riego de cerca de 7.300 hectáreas. Y además, cosa importante es que aumentó en casi un 40% las hectáreas de frutales. Por todo es conocido la producción de los Andes, en San Felipe, las paltas y los cítricos en Quillota. Y donde en esa época quien creció mayormente en frutales fue la provincia de Quillota, cerca de un 62%. Ahora me remito a la tercera y cuarta secciones. La tercera y cuarta sección del río Concagua tiene una que es básicamente la provincia de Quillota y Marga Marga. Marga Marga es Olmué y Limache. La cantidad de usuarios o de agricultores, cerca del 84% de los agricultores de estas provincias tienen menos de 10 hectáreas. O sea, en general son pequeños agricultores que se mantuvieron como pequeños agricultores, básicamente porque los cultivos, fundamentalmente de paltos y cítricos, permitían vivir bastante bien con esa superficie, digamos. Que es una condición bastante especial dentro de la cuenca del río Concagua. Hay una cantidad importante de pequeños agricultores en estas provincias. Otra cosa interesante es que esto es fuente de INE, el año 2011, no existe información más moderna, pero si uno analiza los habitantes que trabajan en agricultura, la provincia de Quillota y Marga Marga destaca frente a las otras provincias, tanto de los Andes como de San Felipe, ya que cerca de 25.000 personas trabajan en relación al tema agrícola. Si uno analiza, ya yéndose a estadísticas más recientes, lo único que hay es la estadística de ODEPA, en que habla de los frutales, no de hectáreas de riego ni nada, sino que solamente se concentra en el tema de los frutales. Y aquí es interesante ver que la provincia de los Andes no se ha modificado desde el año 2008 hasta el 2017, en general se ha mantenido con la cantidad de frutales. La provincia de San Felipe, que es la que sigue de la cordillera al mar, sí ha presentado un aumento significativo de sus hectáreas de frutales. Ha aumentado en estos últimos 9 años cerca de 2.400 hectáreas de frutales. Y la provincia de Quillota y Marga Marga, o las provincias de Quillota y Marga Marga, ha sufrido una disminución de cerca de 1.400 hectáreas. Ahí ustedes pueden ver un gráfico de barras que se ve ahí claramente cómo ha sido la diferencia.
Bueno, yo les comentaba que el río Aconcagua es el río de más al norte, el río seccionado más al norte. Hay pocos ríos en Chile que están seccionados y el Aconcagua es el que está más hacia el mar norteño seccionado. Y aquí yo les quiero comentar que el Código de Agua en el artículo 3 dice que las aguas que afluyen continua y continuamente, superficial o subterráneamente a una misma cuenta o huella hidrográfica son parte integrante de una misma corriente. Eso es lo que dice el artículo 3. Pero nosotros, el año 2012, presentamos un recurso de protección en contra de la primera sección porque estaba entregando agua a canales eventuales en circunstancias de que los canales con derechos permanentes, agua abajo de la primera sección, no estaban satisfechos. Y la Dirección General de Agua dijo que cada una de las 4 secciones del río Aconcagua distribuyen las aguas de... No sé por qué se anduvo borrando, pero... las aguas de su respectiva sección sin respecto de la que se distribuye en el resto de las secciones, considerándose para todos los efectos como una suerte de ríos independientes. Este seccionamiento, conforme a nuestra legislación, se mantiene incluso en épocas de escasez, conforme a lo establecido en el artículo 314 del Código de Agua. ¿Qué significa esto? Que efectivamente la Dirección General de Agua ratifica que cuando están los ríos seccionados, cada sección, a pesar de que el artículo 3, insisto, dice que habla del principio de la unidad de la corriente, desde la cordillera al mar. El seccionamiento reconoce como río independiente a cada sección. Eso tiene sentido cuando hay un afluente importante en la mitad o en algún tramo del río, pero en la práctica eso no ocurre en el río Aconcagua. Básicamente el seccionamiento está dado, como yo les decía, por un fallo de 1916-1917, en que en el fondo no es la idea contarles, pero está dado por un fallo, no por un tema natural. Pero en la práctica esto ha agravado al riego del río Aconcagua en el sentido que efectivamente no la tercera y cuarta secciones son las que siempre sufren porque la primera sección que está más cerca de la fuente, que es la fuente natural o el embalse natural, que es la nieve o la cordillera, a nosotros la primera sección se puede tomar todo el agua y no dejar pasar nada hacia agua abajo porque existe este criterio en el fondo de este seccionamiento. Por otro lado, en diciembre del año pasado apareció un artículo en la prensa muy interesante que decía que en Chile enfrentó la mayor sequía de los últimos 1000 años. Este estudio participó, entre otros, la Universidad Austral, fue un estudio internacional, y que efectivamente identificó que entre el 2010 y el 2015 se produjo la peor sequía de los últimos 1000 años entre la zona de Coquimbo y del Biobío. Particularmente la región de Valparaíso, o la cuenca del río Aconcagua, no, la región de Valparaíso, porque la cuenca de los ríos Petorca y Ligua también sufrieron. La región de Valparaíso tiene una capacidad de embalsamiento hoy con el embalse Chacrilla de 27 millones de metros cúbicos como capacidad máxima y del embalse Los Aromos, que son los 2 únicos embalses que tiene la región de Valparaíso, de 35 millones, que básicamente está orientado al consumo humano. Si lo comparamos con la región de Coquimbo, que tiene una capacidad de embalsamiento cercana a los 1.500 millones de metros cúbicos, con 8 embalses, están construyendo un noveno, estamos bastante desequilibrados, por decirlo menos, y por lo tanto la sequía la sufrimos en la región de Valparaíso muy fuerte. Bueno, y básicamente para ejemplificar eso, para nosotros la temporada 2014-2015 fue la peor temporada porque veníamos, primero, una disminución de la pluviometría y segundo, veníamos en una situación ya de 4 años consecutivos de sequía. El gráfico, la línea de arriba en el fondo es el caudal que pasó por la primera sección, la cantidad de agua que pasó en la estación fluviométrica de Chacoauquito, la entrada de la primera sección, y en rojo lo que nosotros contábamos en la tercera sección. Esos picos básicamente se dieron porque lo que nosotros llegamos
es a acuerdos con las secciones de agua arriba, que ellos cierran durante 36 horas las compuertas y dejan pasar el agua a las secciones de agua abajo. Y aquí en un gráfico de barra en el cual ejemplifica, es la sumatoria de la cantidad de agua que pasó por la primera sección y lo que pasó por la tercera sección, en que en la práctica nosotros tuvimos cerca de un 12,5% del agua que tuvo la primera sección. Y esta foto, lo comentaba con gente de la zona, esta foto es la entrada de la tercera sección. Nunca habían visto el río seco, el río Aconcagua a la altura de Yayay. La temporada 2018, para ya acercarnos a lo que estamos, fue también bastante compleja. Este año hubo un 73% de déficit de precipitación de nieve en la cordillera y por lo tanto nosotros ya entre Navidad y Año Nuevo nos quedamos sin agua y bueno, como lo dijo la senadora Allende el 10 de abril, efectivamente el gobierno tuvo que hacer intervino el río Aconcagua y con eso logramos tener esos PEC, que son las 36 horas que finalmente benefician a los regantes de la tercera sección. Y lo mismo, esta temporada tuvimos un 24% del caudal que entre el 1 de diciembre y el 2 de abril de este año. Aquí nosotros tuvimos la oportunidad de estar hace 2 semanas en la mina a Rajo Abierto de Codelco Andina, que es donde nace el río Blanco, que es uno de los principales afluentes del río Aconcagua. Ahí estamos en la cota 4100, o sea, estamos 4100 metros sobre el nivel del mar. Y si ustedes se fijan, la cordillera hacia arriba no tiene nada de nieve, no hay nada. Esto era a la misma altura, la misma foto. Aquí nace el río Aconcagua, o sea, el río Blanco, perdón, ahí está la mina Rajo. Y comentando con una persona que trabajaba 39 años, que lleva 39 años trabajando en Andina, él decía que la nieve hasta hace 10 años atrás, sobre los 3.000 metros, siempre duraba de un año a otro, digamos, no se iba. Pero aquí estamos a los 4.000, 4.500 metros y se ve que no hay nada de nieve. En el fondo, esto es para demostrar que efectivamente hay un cambio en el clima en nuestra cuenca. Y la solución definitiva efectivamente es contar con un embalse. ¿Por qué? Porque si uno analiza y recuerda la temporada pasada, fue en pluviometría, en lluvia, fue un año normal, absolutamente normal, incluso nevó hasta muy abajo. Ustedes se recordarán que nevó en Santiago, nevó y quedó como la sensación de que efectivamente había nevado mucho, pero nosotros tuvimos un 73% menos de nieve que el año anterior. Y por lo tanto lo que hay que hacer efectivamente es el agua de las lluvias hay que retenerlas, porque ya nuestro embalse natural, que es la nieve, ya no está dando, ya no está alcanzando en el fondo para todo. El embalse Catemo tiene una capacidad de 180 millones de metros cúbicos, va a asegurar el agua para riego a más de 27.000 hectáreas y el agua potable del Gran Valparaíso. El costo del embalse será de 11.107.000 UFs. Va a ser un embalse concesionado, eso significa que lo construye un privado y el Estado lo paga en 15 años. Los usuarios serán los canales de la segunda sección, que van a estar agua abajo del embalse. Tercera y cuarta sección, no está contemplado ningún trasvase, como lo comentamos en octubre del año pasado en esta misma comisión, hacia la provincia de Petorca. El embalse Catemo solamente para Aconcagua. Los usuarios pagarán solo cuando ocupen el agua y los valores van a depender del tamaño del agricultor. Si un pequeño agricultor va a pagar menos y si es grande va a pagar más. La Junta de Vigilancia de la tercera y cuarta secciones firmaron un convenio con la DOH, que en el fondo ese convenio es básicamente que nos comprometemos a pagar el agua si es que la solicitamos. Existen los derechos de aprovechamiento para llenar esta hora, que ese es otro tema que ha sido cuestionado. La DOH tiene 20 metros cúbicos eventuales, la boca toma del canal alimentador.
que están constituidos el año 1992. Tiene cerca de 35 millones de metros cúbicos de agua subterránea de los pozos Panquehue y Curimón, además de 200 millones de metros cúbicos eventuales en la primera sección, que los trasladó al límite entre la primera y la segunda sección. Y la buena noticia es que el 15 de noviembre del 2017 se llamó a la licitación del embalse Catemo por parte del Ministerio de Obras Públicas. Y la apertura de la oferta se postergó para mayo y junio de este año. Aquí hay una foto de la licitación, que fue el 15 de noviembre, como les comentaba, y donde se concesiona el embalse Catemo. Las bases la compraron 17 empresas, de las cuales hay empresas bastante importantes. Está OHL, está SACIR, Acciona, hay un consorcio China Harbor, que es la segunda mayor constructora de China y que se acaba de ganar la licitación del embalse Las Palmas el viernes. Bueno, son 17 empresas que están hoy trabajando en los estudios y en todo el proceso que significa presentar las ofertas. Solamente a manera de, y esto también lo comentamos, señora Presidenta, en octubre cuando estuvimos acá por lo mismo, se fueron, nosotros como Junta de Vigilancia calculamos cuánta agua se fue al mar. Qué importante que se vaya, pero si uno analiza los volúmenes, en la temporada 2015-2016 se fueron 420 millones de metros cúbicos al mar, y en la 2016-2017 411 millones. Eso es un total en 2 temporadas, que fueron las 2 temporadas de años normales, de cerca de 830 millones. O sea, se fueron más de 4 embalses Catemo al mar en solamente 2 temporadas. Esto en relación a que se dice que no hay agua para el embalse. Bueno, respecto al embalse Catemo, se ha dicho el agua del embalse se va a ir a la cuenca del río Ligua, como lo vimos, y aquí traigo ¿cómo se llama? Una copia del convenio firmado. Dice: el embalse Catemo estará destinado a abastecer principalmente la necesidad de riego del valle del río Aconcagua y va a aumentar la seguridad de riego a un 85% de una superficie máxima de 26.577 hectáreas de la cuenca del río Aconcagua. Esto significa que el agua del embalse va a ser para Aconcagua y no para el valle del lado. Después existe un conflicto entre las secciones debido a que el embalse Catemo afectará los derechos de agua en la segunda sección. La verdad es que nosotros, y tanto el presidente como el directorio de la Junta de Vigilancia de la tercera y la cuarta sección, jamás hemos tenido un conflicto ni hemos discutido respecto al tema del embalse Catemo. Básicamente lo que hemos hecho es nosotros trabajar con el Ministerio para que se hagan ¿cómo se llama? Se haga el embalse y hoy que esté licitado. Ahora, los derechos de agua, se los comenté recién, ahí hay una copia de los derechos que están contemplados para el embalse y por lo tanto el embalse tiene derecho de aprovechamiento de agua otorgado hace mucho tiempo. Y por otro lado, ellos dicen que efectivamente se va a ocupar el agua ¿cómo se llama? Que los derechos, el embalse va a llenar, va a afectar derechos de aprovechamiento de terceros. Como les decía, existen los derechos otorgados por un lado, y en segundo lugar no entendemos esa afirmación respecto a que se van a afectar derechos de terceros, en el sentido de que quien va a entregar el agua en la segunda sección, este canal no está construido, hay que hacer el diseño y ahí se va a construir el canal alimentador, pero está en la zona de jurisdicción de la segunda sección. Y como vemos aquí, la segunda sección, el año 2013, un oficio de la Dirección General de Agua ordena registro y declara organizada la Junta de Vigilancia en la segunda sección del río Aconcagua y sus afluentes. Por lo tanto, la Junta de Vigilancia está hoy organizada como una Junta de Vigilancia. Y perdona la redundancia, pero el Código de Agua en el artículo 266 dice: la Junta de Vigilancia tiene por objeto administrar y distribuir las aguas que tienen derecho sus miembros a las fuentes naturales, etcétera, etcétera. O sea, y perdonen la expresión, quien va a abrir la llave del canal alimentador del embalse va a ser
la Junta de Vigilancia de la segunda sección, no va a ser ni la DGA, ni la DOH, ni la Junta de Vigilancia de la tercera sección. En consecuencia, eso de que va a afectar derechos de aprovechamiento de terceros va a ser responsabilidad de la segunda sección organizada y reconocida ante la DGA que los afecte o no, digamos. Por otro lado, respecto al embalse Catemo, se ha dicho que debe existir un sistema Concagua. Nosotros, Presidenta, y por su intermedio, estamos absolutamente de acuerdo con esa afirmación. El río Concagua no basta con tener el embalse Los Aromos, hacerlo crecer, el embalse Catemo, sino que también tiene que tener un embalse en la parte alta. Aconcagua necesita al menos 3 embalses, necesita la gestión del agua subterránea, necesita la recarga artificial de los pozos, etcétera. Esto hay que hacerlo, hay que hacer un sistema integrado, pero tenemos que avanzar, y es lo que creemos nosotros como tercera sección, tercera y cuarta, avanzar muy rápido, con hoy la urgencia, que básicamente es la falta de agua de las secciones agua abajo. Por último, no por último, pero no se ha dicho, pero también yo les quiero comentar que los alcaldes de la provincia de Quillota y Marga Marga van a ingresar una carta dirigida al presidente Piñera donde solicitan que se avance con el proyecto Catemo. Son 7 alcaldes de las provincias de Quillota y Olmué y Limache. Esta es la carta, no tengo la firma porque hay que ingresarlo primero en la oficina aparte y después, si quieren, se lo podemos enviar, pero en la práctica los alcaldes también están absolutamente claros de la necesidad y el problema que ha generado la sequía en la provincia. Y ahora sí, por último, estamos agradecidos al Ministerio de Obras Públicas que esté atendiendo la urgencia y que esté avanzando rápidamente en el proyecto de embalse Catemo. Estamos convencidos y apoyamos la idea de que se deben construir como mínimo 3 embalses en la cuenca del río Aconcagua, en la parte alta, media y baja, y estamos disponibles también para trabajar en que esto se avance. Y el agua que se embalse Catemo no solo sirve a los regantes, también le asegura el agua a los 49 sistemas sanitarios rurales que existen en estas provincias, y que esos abastecen a 83.912 personas, tanto en la provincia de Quillota y Marga Marga, sino que también asegura el agua potable del Gran Valparaíso. Y bueno, yo les agradezco, en el fondo, nuevamente, Presidenta, por su intermedio, y si le parece, quisiera dejar a don Javier Vargas, que es el gerente de SVAL, para que él también entregue una opinión respecto a ellos como empresa y su importancia y la importancia del Catemo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mata. Vamos a entregar la palabra entonces al señor Vargas, gerente de planificación de SVAL. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra. Bueno, mientras se coloca la presentación, muchas gracias por la oportunidad ya de poder presentar y estar presente en esta exposición con respecto al embalse Catemo y contar un poco con respecto a la visión de SVAL y el trabajo permanente que realizamos para poder asegurar el suministro potable para el Gran Valparaíso, ¿ya? Gran Valparaíso y Litoral Norte. Particularmente es como el 55% del abastecimiento de SVAL depende de esta cuenca de la Aconcagua. 55%. Avancemos una lámina, por favor. Bueno, esta lámina ya fue... perfecto, muchas gracias. Ya fue explicada anteriormente. Ahí se muestra el río Aconcagua con sus 4 secciones. Se muestra el punto de captación al final de la segunda sección de la Galería Las Vegas. En la tercera sección está la planta La Cruz y en la cuarta sección está la planta Concón. Esos son los 3 puntos principales de captación de agua para el Gran Valparaíso. Ahora es importante destacar que esta mega sequía que enfrentamos en los últimos 5 años, también SVAL ha tenido que hacer una serie de esfuerzos. Y hay una serie de acciones para poder asegurar permanentemente el suministro potable, como una serie de pozos ya cercanos a la Galería de Las Vegas para poder asegurar, convenios con la DOH también, para hacer un trabajo en conjunto con ellos, un trabajo permanente junto con la tercera sección, con el fin de asegurar el llenado del embalse Los Aromos, ¿ya? Que logramos alrededor de 15 millones de metros cúbicos de llenado gracias a un trabajo permanente con la Junta de Vigilancia, y eso ha permitido
que ese embalse de los Oromos sea un pulmón importante para asegurar el suministro de agua potable. Particularmente el año pasado logramos el llenado del embalse, ¿ya? Y ahora ya anualmente es de 35 millones y anualmente se consumen alrededor de 15 millones de metros cúbicos anuales, ¿ya? A diferencia efectivamente de la cuarta región, que tienen embalse La Paloma, Puclaro, con unos 600 millones en total de metros cúbicos, bastante una cantidad totalmente distinta, ¿ya? Pero este embalse del Oromo sí nos asegura mantener el suministro en el tiempo. Complementario a esto, nosotros también estamos haciendo una serie de proyectos como una tubería que permite una recarga de aromos. También estamos trabajando con el MOP con el fin de la ampliación del embalse de los aromos y también asegurar la recarga. Esta agua que se va hacia el mar, ya revertirla y tratar y recargar el embalse de los aromos. Desde ese punto de vista, este pulmón del embalse de los aromos permite que la planta Concón tenga una seguridad de suministro en largo plazo, ¿ya? No obstante eso, en la Galería Las Vegas, que es el segundo punto donde tenemos un consumo de 2.500 litros por segundo, ese punto es un punto relevante para dar suministro a Gran Valparaíso y es donde llega el embalse de Catemu, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros contar con un embalse agua arriba de esta galería es fundamental, ya, para poder dar seguridad de suministro. Por esa misma razón, para nosotros trabajar en ello, trabajar en conjunto con la Junta de Vigilancia y trabajar para poder avanzar con este proyecto, yo creo que desde el punto de vista de seguridad es importantísimo. Hacemos la siguiente. La siguiente lámina, ahí se muestra un detalle del embalse desde el punto de vista del canal de aducción, el canal de alimentación también. Y ahí se ve el acueducto de llegada a Las Vegas, ¿ya? Nosotros tenemos derechos, ¿ya? En torno a los 1.200, derechos a 1.200, 1.500 litros por segundo, ¿ya? En total, del punto de vista de derechos totales, tenemos cerca del 20% de los derechos con respecto al embalse de Catemu. Ya, no obstante eso, el volumen requerido para poder asegurar durante 6 meses el consumo de agua potable en torno a los 15 hectómetros cúbicos año, ¿ya? Que sería el volumen de reserva necesario, ¿ya?, en el embalse de Catemu para poder asegurar el suministro de cada año, ¿ya? El sistema de concesión del embalse tiene tres características, 3 alternativas. Uno para riego, segundo para reserva de agua, ¿ya?, y también un volumen ecológico. Ya, la idea es que estamos trabajar con el MOP con el fin de poder hacer convenios, ¿ya?, y contar con este volumen de reserva anualmente en condiciones de sequía y que requiere tener este volumen de seguridad. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias. Otro integrante de la delegación de la tercera región del río Concagua, ahora ¿quiere hacer uso de la palabra? ¿O de Esval? ¿Algún otro? Yo creo que sería Don Luis. ¿Don Luis quiere hacer algún comentario? ¿O de la cuarta sección? ¿Hay algo? ¿Tercera? ¿Solo tercera? Muy bien, don Luis, tiene la palabra. Bueno, yo soy yo soy Luis Vázquez, presidente del Canal El Melón. El Canal El Melón yo creo que es uno de los más afectados que está en la comuna de Nogales. Nosotros somos un canal eventual que hacen ya 42 años, ahí se entregaron parcelas por la reforma agraria. Hay 222 parcelas que se entregaron pagando contribuciones sin tener derechos de agua. Yo no sé cómo se hizo ahí, porque según la ley dice que no podría hacer parcelas secas pagando contribuciones. Bueno, para hacerlo más corto, nosotros ya tenemos ya una cadena ya de más de 8 o 9 años que venimos con la sequía. Y este año ha sido el peor de todos, porque se los cortó el agua, como todos saben, ya en diciembre ya no llegó más agua.
y tenemos serios problemas que ya empezaron. Tenemos 5 APR que alimentamos con el canal Melón, por lo tanto ya hay 2 que ya están, hay uno seco y uno que está trabajando a media. Y seguramente ya empezaron los pozos, pues también tenemos un agua que pertenece a la municipalidad, agua municipal, pues no, que ya los pozos de arriba también ya hay uno que también ya no está funcionando. Y si no tenemos agua de aquí a un mes, que la única esperanza que tenemos es la lluvia, yo creo que van a quedar 15.000 personas sin agua en el Melón. Eso es algo muy, que ya el problema lo tenemos encima. Entonces, para nosotros, lo más importante sería, la única oportunidad que tener agua más adelante sería el embalse Catemo. Por lo tanto, para nosotros lo más importante sería que se construyera el embalse Catemo. Porque si no, no tenemos otra oportunidad y ahí se van a perder 220 parcelas donde hay muy buenas tierras y se produce de todo. Esto es lo que le quería decir, señora Presidenta. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, don Luis. Señor Vicepresidente. Yo quisiera... Tiene que apagar. ¿Está apagado? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Bien, yo quisiera un poco invitarlo a mirar esto, porque es de suma gravedad este gráfico. Fíjense ustedes que en la tercera y cuarta sección, desde el 25 de noviembre hasta el 5 de febrero, los canales estuvimos secos. O sea, ¿cómo poder explicarle a ustedes la situación que vivimos? Y más encima, que el 85% son pequeños agricultores que no tienen capacidad de embalse, fue una situación dramática. O sea, ahora ya en el fondo después con la intervención, en que quiero felicitar a toda la gente que nos ayudó a que se lograra la intervención, la gente pudo salvar algo sus cultivos, pero estuvieron casi 40 días gente que no tiene posibilidad de almacenamiento sin agua. Eso es muy grave, eso es muy grave. Y este año, tal como decía Santiago, no fue un año de pocas precipitaciones. Hubieron unas precipitaciones, yo no diría que fueron casi normales, pero hubo lluvia, hubo nieve. Entonces, el tema de almacenar agua, cuando nosotros vemos la cantidad de agua que pasa, versus el daño que tenemos por no almacenar agua, yo quiero invitarlo a que reflexionemos sobre este tema, porque es muy complicado. Además, nosotros somos casi todos presidentes de canales en que estamos en alguna ciudad y los alcaldes de estas ciudades la pasan realmente mal. ¿Por qué? Porque el canal, por ejemplo, el que yo represento, el canal Washington, abastece de agua a casi toda la zona de Limache-Olmué. Se seca el canal Washington e inmediatamente todos los pozos, no digo que se sequen, pero bajan mucho y empiezan los camiones aljibe a caminar, a andar por todas las ciudades. Entonces, este tema de haber quedado sin agua, yo creo que quiero manifestar y quiero transmitirle a ustedes la importancia y la urgencia que tiene de trabajar el tema del almacenamiento de agua. Muchísimas gracias. Antes de la palabra a los colegas y a las colegas senadoras, ofrecería la palabra al representante del Ejecutivo. Gracias, señora Presidenta. Sí, señor Cristi. Bueno, confirmar lo que planteaban, que efectivamente ya en noviembre del 2017 se hizo el llamado a licitación del embalse y la recepción de ofertas se espera para el 31 de mayo y la apertura ya para el 28 de junio. O sea, es un proceso que está perfectamente encaminado. Es cierto que hay una pequeña diferencia o una discusión respecto a la capacidad que va a tener la Dirección de Obras Hidráulicas de completar la capacidad del embalse con los derechos que tiene actualmente eventuales, y estamos trabajando la Dirección General de Agua con ellos para solucionar el problema. Por ejemplo, hace poco se constituyeron en favor de la Dirección de Obras Hidráulicas unos derechos de agua subterránea por 2,67 metros cúbicos por segundo, justamente para poder suplir una eventual deficiencia de los 20 metros cúbicos por segundo eventuales con que ya cuenta la DOH. O sea, estamos muy coordinados las dos instituciones para poder resolver cualquier diferencia que exista en la capacidad efectiva de completar el agua que requiere el embalse. Eso sería, señora Presidenta. Gracias, señor Cristi.
¿Algún otro integrante de la delegación del gobierno? ¿No? Muy bien, ofrezco la palabra a la senadora Allende, me había solicitado la palabra. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer que efectivamente esta comisión pudiera recibir justamente la Junta de Vigilancia, la tercera sección del río Concagua, porque era un anhelo hace un tiempo atrás. Segundo, coincidir con lo que aquí se ha planteado en el sentido que es sumamente grave que pase más de 40 días en que realmente se sequen canales y bajen, por supuesto, el nivel de los pozos y todos los efectos que ello conlleva. Es más, hubo que hacer una seria presión realmente literal para que la Dirección General de Agua pudiera intervenir, que tenía las facultades legales para hacerlo y que nosotros vamos a seguirlas defendiendo porque justamente demuestra lo acertado que fue en un momento dado cuando hicimos los cambios legislativos de dar esas facultades. De otra manera, deja siempre gente que lamentablemente son medianos y pequeños y siempre son los más vulnerables y por lo tanto siempre son los que van a sufrir el mayor impacto. Lo que yo me quiero, y me alegro que esté el representante del Ejecutivo, porque a mí lo que me gustaría es que tener claridad de que esto va a avanzar, que efectivamente no se va a paralizar. Aquí estuvo el ministro de Obras Públicas hace 3 semanas atrás y yo quedé con algunas dudas, porque si bien dijo que era importante esta obra, habló de peros y dijo peros. Yo quiero saber exactamente qué significan esos peros, porque entre los peros que dijo, bueno, hay dificultades, porque obviamente la primera y segunda sección no están de acuerdo, tendríamos problemas justamente tal vez para el llenado, en fin, el abastecimiento o aprovisionamiento, como quieran llamar, y el estudio de impacto ambiental. Entonces, yo creo que es súper importante que en esta reunión, ante la presencia de nuestros invitados y de los parlamentarios que somos integrantes, nosotros podamos tener absoluta claridad que efectivamente hay un compromiso, que esto va a avanzar. Aquí se ha hecho un esfuerzo grande, nos consta a todos que el Ministerio de Obras Públicas realmente se la jugó por sacar este embalse porque entiende, y así lo entendió el gobierno incluso pasado, la necesidad de hacer justamente conservación de agua y la necesidad de no permitir que esto se siga llegando al mar y desaprovechando, teniendo las condiciones de sequía dramática que hemos tenido en los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo quiero con exactitud saber qué peros implica lo que dijo el ministro, hasta dónde llega el compromiso. Y segundo, yo creo que ha sido importante, por lo menos en esta exposición, porque es un tema recurrente y en la zona sí lo transmiten. Se dice que efectivamente van a desviar agua para Petorca, La Ligua, se dice que efectivamente está afectando a la segunda sección, se dicen muchas cosas, que se van a secar los pozos en Panqueo y Yayay, que los van a dejar sin agua. Yo creo que es importante hacerse cargo, porque a mí me ha tocado, he estado recorriendo, estuve en Petorca, he estado en Yayay, he estado en San Felipe, y no deja de doler cuando uno ve letreros y ve algunas manifestaciones, no al embalse Catemo, y la sensación que a mí me queda es que ha faltado una educación y una información a la ciudadanía. Porque estos son mitos que rápidamente uno pudiera decir, mire, perdón, no va a ir el agua a La Ligua, para allá hay otros proyectos posibles a lo mejor que se van a hacer, pero no va a La Ligua. No es la idea, y de hecho aquí se acaba de decir, la segunda sección es la que va de alguna manera a administrar, así que por lo tanto mal podrían ellos hacerse autoflagelarse, por decirlo de alguna manera, salvo que esa fuera su vocación, que lo dudo, y por lo tanto yo siento que aquí ha faltado, y esto es un tema de política pública, del Ministerio de Obras Públicas y de los responsables, digamos, en esto, de informar mejor, más allá de lo que hagan, por supuesto, la Junta de Vigilancia y las organizaciones, a la ciudadanía. Porque encuentro sumamente preocupante que haya estas manifestaciones que no nos ayudan, porque la sensación que genera teniendo una situación tan dramática como la sequía que se está viviendo, no ayuda a que uno se encuentre con este tipo de opinión o de manifestación, porque genera este ruido que yo creo que es una obra de tanta importancia y de tanta trascendencia, que nosotros debiéramos ir, ojalá todos, hacia la misma dirección, entender que es una política pública. Y yo creo que ha sido acertado, y perdón que refiera al gobierno pasado, porque así fue en el gobierno pasado que se determinó que era fundamental tenerlo en embalse Las Palmas, Catemo, más adelante será Los Ángeles, yo espero, pero en definitiva una política pública de conservación, una política pública de almacenamiento, una política pública de entender que con la sequía no hay sino que proyectarse en el tiempo y entender que es la única manera que tenga una solución más radical. Entonces, eso es lo primero que quería decir.
Y para no volver a tomar la palabra, yo, si me permite, Presidenta, voy a hacer una pequeña desviación que sí le quiero preguntar a Esval. Lo siguiente, que se relaciona pero indirectamente, pero me voy a desviar porque no voy a hablar de la tercera sección. Yo estuve en Orcón, Quiriyuca, y fui personalmente a mirar, digamos, Quiriyuca, para los que no saben, está dentro, digamos, de Orcón y forma parte de la comuna de Puchuncaví. Y la verdad es que yo había recibido la información y fue confirmada por el Ministerio de Medio Ambiente que se aprobó la construcción de 19.000 viviendas que se van a hacer en Quiriyuca. Un lugar, por supuesto, muy bello, muy cerca de un acantilado, que era ser santuario de la naturaleza o que espero que lo conserven. Pero la pregunta que se hace, con la sequía que tenemos, con las carencias que ya tiene Puchuncaví, ¿cómo es posible que nosotros podamos aprobar algo que evidentemente va a mermar más todavía la capacidad de agua? Quiero decirle que estando ahí, por ejemplo, en Puchuncaví, la presidenta del Comité de Agua, justamente nosotros seguimos diciendo agua potable rural, que es más cómodo, digamos, pero me decía que ellos tienen el agua, pero están justamente trabajando, y yo espero que ojalá esto se acelere, para mejorar la red del abastecimiento, porque si no mejoran para fortalecerla y ampliarla, no sacan nada aunque tenga el pozo con agua. Entonces, sumamente urgente este trabajo conjunto. Entonces, un poco yo quería la opinión de Esval, porque a mí me parece, va más allá y también va para el Ejecutivo de repente. ¿Cómo hacemos las políticas? O sea, a mí me cuesta entender que si yo tengo una comuna como Puchuncaví, donde en este Comité de Agua Potable Rural hay más de 2.000 solicitudes para poder abastecerse de agua, donde vendrán muchas más, porque además va llegando más gente, incluso de segunda residencia en algunos casos, pero como quiera que sea, va llegando más gente. Cuando uno dice, entonces, Chocota y Puchuncaví tienen dificultades de agua, nosotros podemos autorizar 14.000, unos dicen 14.000, otros 19.000, pongámosle 14.000, pero 14.000 nuevas viviendas, que son además segundas viviendas, no son viviendas, digamos, segunda residencia, lugar además increíble que espero, como dije, saber. Entonces, quiero saber un poco cómo se coordinan las políticas y cómo resolvemos este tema. Porque que tengamos todavía sectores, como ocurre en la provincia de Quillota y Marga Marga, ocurre. A 15 minutos del centro de Quillota uno sabe que tenemos lugares donde no hay agua potable y se abastecen con el camión aljibe. Se echa a perder el camión aljibe del municipio y la gente pasa las penas del infierno, que me ha tocado verlo y conversar con organizaciones. Entonces, ¿cuándo vamos de una vez a entender que la primera prioridad tiene, por supuesto, el consumo humano? Y después, evidentemente, que nosotros estamos interesados y queremos que exista agua para riego y que podamos desarrollar una agricultura que significa empleo, que significa oportunidades, en fin. Entre paréntesis, otra de las cosas que también critican del Vance Catemu, que la gente alega y que ha habido algunos escritos, es que dicen que solamente va a beneficiar 6.000 hectáreas de secano y que por lo tanto no hablan de la seguridad de riego de las totales, sino que hablan de las 6.000 de secano. Y por lo tanto, si se saca teóricamente el precio del costo total a las 6.000, lógicamente queda una suma completamente irracional. Entonces, estas son las cosas que uno se pregunta, cómo se maneja la política pública para que de una vez por todas la información sea precisa. Gracias, senadora Allende. Le ofrezco la palabra a la senadora Yasna Proboste. Al finalizar, ustedes se hacen cargo de las respuestas. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados. Habíamos tenido la posibilidad de conocer de esta iniciativa también en la Comisión de Recursos Hídricos en la Cámara en esa oportunidad. Eso sí que acogiendo también voces que son más contrarias a la construcción del embalse por distintas razones, como aquí se ha señalado. Me gustaría preguntarle al Ejecutivo, dado que de acuerdo a la exposición de nuestros invitados, cerca del 80% de esta agua se utiliza para el riego y de acuerdo a la misma información proporcionada por nuestros invitados, más de 3.200 pertenecen a pequeña agricultura. Y como bien lo dijo también el propio presidente del canal, muchos de ellos forman parte de la reforma agraria. Este es un proyecto de concesión de embalse y por lo tanto me gustaría preguntar cuál va a ser el costo por el agua
de metro cúbico, porque si uno considera la cantidad de litros por segundo que se requiere para el regadío, esto va a tener un alto impacto. Entonces, no quisiéramos que una obra muy positiva, como por ejemplo el aseguramiento del agua, finalmente termine siendo una lápida también para la pequeña agricultura, para la agricultura familiar campesina, para aquellos que han tenido la tradición de ser reformados por las políticas de la reforma agraria, finalmente terminen desapareciendo y una característica de este valle se pierda por una decisión de una obra concesionada que va a tener que ser pagado, porque esto es distinto que cuando el embalse lo construye el Estado y después igual se hace un pago por parte de los regantes, como ha ocurrido en el embalse Santa Juana. Es muy distinto a tener que estar permanentemente pagando la cantidad de metros cúbicos por agua para el regadío diario. Y por lo tanto, lo que nosotros no quisiéramos es después la paradoja de tener el agua ahí almacenada y que la gente no pudiera pagar por el costo que esto implica. Y mi segunda pregunta tiene que ver con que parte de la presentación que hicieron nuestros invitados colocaron una información aparecida en un diario de circulación regional, el diario Austral, hace ya algunos años atrás. Y a pesar de que la letra es bien pequeña, me pareció muy interesante poder leerla a raíz también de una información que acotaba el vicepresidente al final de su presentación, en donde volvía a reiterar lo que aún sigue en la pantalla, que son los datos de la estación fluviométrica El Romeral. Me gustaría preguntarle al representante del Ejecutivo cuál es la información, dado que acá no se presentó, cuál es la información que provee la estación de glaciar en el sector Juncal Norte en Aconcagua. Porque tal como se señala en esta página del diario, hay un trabajo muy interesante que se ha hecho por un grupo de la Universidad Austral, pero también un grupo de glaciólogos. Y en este Parlamento nosotros hemos aprobado permanentemente en las leyes de presupuesto inversiones para la unidad de glaciología y nieves del Ministerio de Obras Públicas, particularmente de la Dirección General de Agua. Entonces quisiera también en esto, Presidenta, más allá de que nos puedan, seguramente no va a tener la información en el día de hoy, pero me gustaría saber si esa información es compartida con las juntas de vigilancia, porque por una parte las estaciones pluviométricas entregan una información que permite ir haciendo un mapeo respecto de la situación hídrica, pero esto se complementa también con otras estaciones, como por ejemplo las estaciones que están ubicadas en el área de glaciares. Y esto es importante para el riego, pero es importante también respecto de compromisos que Chile ha tomado en materia de calentamiento global, de ver cómo se están desplazando estos volúmenes en las zonas de glaciares. Y quisiera, a partir de lo anterior, Presidenta, recabar el acuerdo para que el Ministerio de Obras Públicas pudiera entregar información relativa a esta unidad de glaciología y nieve de la Dirección General de Agua, particularmente de la inversión que hemos aprobado en las diferentes leyes de presupuesto, cuántas estaciones están funcionando actualmente, cuál es el proceso de instalación de nuevas estaciones, porque de acuerdo a la información y que en esta misma publicación se señala, solo se ha logrado establecer esta red de estaciones entre la región de Coquimbo y Campos de Hielo Sur y Norte. Entonces quisiéramos saber cuándo continúa con la información de glaciares en la región de Atacama, cuáles son los logros que ha tenido la unidad de glaciología y cuál es el diseño futuro y las consecuencias que esto puede tener a partir de algunas modificaciones que me las ha hecho saber internamente el subsecretario de Obras Públicas, esto a raíz de una información a la cual que fui requerida en el día de hoy por la prensa nacional, preguntándome cuál era mi impresión respecto de la decisión del Ministerio de Obras Públicas de hacer desaparecer la unidad de glaciología y nieves del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, a partir de aquello, Presidenta, creo que es muy importante recabar el acuerdo para poder solicitar información referida a la justificación de esta unidad,
que se tuvo en un momento determinado, cuáles son los logros que ha tenido, cuál es la inversión, cuál es el diseño futuro, las consecuencias que esto puede tener para un tema que es muy importante y parte de los compromisos que Chile ha asumido en materia de calentamiento global, y cómo esa información de las estaciones que están actualmente disponibles se entregan a distintos usuarios, entre ellos las juntas de vigilancia, para poder tener una información mucho más integral respecto del agua en su cuenca. Eso, Presidenta. Gracias, senadora Proboste. Ofrezco la palabra al senador Castro y después al senador Chaguán, que nos visita en su comisión. Gracias, Presidenta. Yo creo que aquí hay una buena noticia. El hecho de saber que hay una licitación en camino, yo creo que ya es un avance. Estos proyectos son duraderos, demoran muchos años en poderse realizar. Esto no es un tema de un gobierno, esto es un problema del Estado de Chile. Y yo creo que el Estado de Chile hoy día yo creo que el Estado de Chile, todas las personas que forman parte del Estado de Chile y formamos parte del Estado de Chile, sabemos que embalsar agua es la solución para el futuro. Y ese es un tema que yo creo que hay una buena noticia al saber que ya esto está en licitación. Cuando hay una licitación es porque los recursos están comprometidos. Puede fallar la licitación, pero eso no significa que no se va a construir este embalse. Lo más probable es que este embalse va a demorar, no sé, unos 3 o 4 años en construirse, porque no creo que sea más rápido que eso. Van a haber años difíciles mientras se construye este embalse, pero me da la impresión también, por lo que escuché, que no se le da, que no es la solución solamente este embalse. Ustedes necesitan más embalse. Entonces, la invitación es a que sigan luchando, sigan conversando con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, porque, como digo, estos proyectos no son de un gobierno. Estos proyectos son del Estado de Chile y el Estado de Chile tiene la obligación de poder seguir trabajando con todas las juntas de vigilancia para darle solución al riego. El problema de embalsamiento de agua lo tenemos en todo el país. Y a mí me gusta mucho, me alegro mucho cuando ya hay proyectos que están avanzando. Y si este proyecto, no me cae ninguna duda que estar construido de aquí a 3 o 4 años más, antes que termine este gobierno, lo más probable es que vamos a estar inaugurando este embalse, vamos a estar todos felices. Pero la necesidad va a seguir. Y ahí es donde está el desafío de ustedes. Son ustedes los que saben perfectamente la necesidad, el requerimiento que van a tener, porque esa es la realidad, esta es la forma de trabajar, y yo creo que aquí toda la Junta de Vigilancia para mí tiene que estar hoy día luchando para poder avanzar. La forma como el Estado va a pagar estos embalses, mira, ese es otro tema. Serán concesionados, serán recursos del Estado, serán fondos internacionales que van a aparecer acá. Busquemos la fórmula, es un tema que va a venir después, pero lo importante es tener los proyectos aprobados. La gente a veces no les gustan los embalses. Bueno, si no les gustan los embalses, hay que dejarlos sin agua un tiempo, a ver que eso les gusta. Si este es un tema de una necesidad, sabemos que hay un calentamiento global, todos ya no tenemos nada que estar asombrándonos con el calentamiento global, si es una realidad. Pero lo importante aquí, que no hay que quedarse en que este embalse ya va a estar licitado y se va a construir. Hay que seguir luchando por los otros embalses, y todas las cuencas necesitan embalses. Y a mí no me cabe ninguna duda que son embalses de precordillera, que son muy importantes, y hay unos a lo mejor que son más importantes, que están más apegados al mar, porque esos embalses no van a poder acumular todas las aguas lluvias que son hoy día una riqueza que se va a dar al mar. Entonces, yo lo felicito que ya este tema está avanzando, felicito al Ministerio de Obras Públicas porque ya esta licitación está, y esperar que haya una buena oferta, y ustedes, como digo, sigan luchando para seguir teniendo más proyectos. Y si los proyectos están terminados, están hechos, está la ingeniería, a mí no me cabe ninguna duda que cualquier gobierno, independiente del color político, le va a interesar meterle lucas para que sea realidad. Y eso es lo que tenemos que luchar. Así que yo les felicito y los invito a seguir trabajando con más cariño y más fuerza, para que en lo posible tengamos agua de sobra en nuestro querido Chile. Eso, Presidenta. Gracias, senador Castro, senador Chaguán, y después la senadora Presidenta, Allende y si bien en este periodo legislativo nos estoy integrando en la Comisión de Recursos Hídricos, este es un tema que nos interesa sobremanera, y particularmente los temas que hice en relación con el abastecimiento del agua para la región de Valparaíso, que está en una situación bastante crítica. Y por eso yo quería plantear algunos temas que también se los planteé en la primera y en la segunda sección, que hice relación con la necesidad de avanzar en un plan macro del río Concagua. No es posible que tengamos 3 ríos
3 ríos que funcionan en forma prácticamente independiente. Yo se lo conversé a la gente de la primera sección, a la gente de la segunda sección, y ahora se lo planteo también a usted, y ahora se lo planteo en la comisión. Ahora se lo planteo a algunos de ustedes. Yo creo que en la medida que haya y se devuelva la confianza entre los actores, que es fundamental. ¿Y por qué lo planteo? No es posible que tengamos un proyecto de Catoma en la primera sección, nadie lo conozca, no lo conozca la segunda, no lo conozca la tercera, que hayan desconfianza respecto de qué pasa con el agua en la tercera, desde el punto de vista del embalse, en términos de los costos reales del embalse, en términos de la devolución de las aguas a través de... Ustedes saben, entonces, tenemos un tema. Entonces, ¿cómo somos capaces finalmente de retomar la confianza en todos los actores del agua del río Aconcagua? Ese es el primer tema. Segundo, ¿cómo somos capaces también de resolver el tema de abastecimiento de agua para consumo humano y también para la agricultura en la provincia de Petorca? Segundo tema, yo diría, importante. Porque también hay que hacerse cargo, porque, o sea, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Lo vamos a resolver con el embalse de cabecera? ¿Cómo se resuelve? Esto también es parte de la conversación que tenemos pendiente. Yo estoy trabajando con Esval en algunos temas que esperamos que sean noticias dentro de poco, respecto a algunas comunas y su abastecimiento de agua. Pero ciertamente acá se requiere urgentemente resolver los temas de fondo. Nosotros llevamos agua a la Chocota y yo quiero agradecer también a Esval, gracias porque llevamos en tiempo récord, en casi 2 meses, agua a la Chocota a un sector importante que estuvo esperando 10 años, casi en 2 meses llevamos el agua, agradecerle. Esval se hizo cargo de los costos, se los va a descontar en ¿cuántas cuotas las obras? 24 cuotas, 36 cuotas, llevamos el agua en 2 meses, después de 10 años estando esperando. Pero lo que quiero decir es que realmente tenemos que ir resolviendo los temas, porque esto ya para más retórica no aguanta. Entonces acá, lo primero es, ¿va a haber posibilidades de que todos los actores se pongan de acuerdo? Primer tema, es una interpelación a la tercera sección. Como se le dice a la primera, como se le dice a la segunda. Segundo, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de los temas que dicen relación con Cabildo? Los temas que estamos caminando en eso, y yo tengo que dar novedades rápido. ¿Cómo nos hacemos cargo de sectores importantes que no están con abastecimientos de agua? Y hemos estado trabajando en las soluciones y agradezco la disposición que ha tenido Val para ese efecto. Tercero, temas que dicen relación fundamentalmente con un sector importante de la provincia de Quillota, que tiene... ¿Cómo somos capaces también de resolverlo en virtud del proyecto de Catemo? Porque tienen temores de que en definitiva hay una merma importante de agua para esos sectores. Y cuarto, vuelvo a insistir, cómo no somos capaces también de entender la gestión del recurso hídrico de la región, no pensando en los intereses particulares de una u otra sección. Yo los dejo tirados. Voy a ofrecer primeramente la palabra a las senadoras Allende y Proboste, que quieren incorporar un elemento más a su intervención, y después yo me voy a dar la palabra un ratito y le ofrezco la palabra para que ustedes respondan. Muy puntual, porque otra de los... porque me interesaba, bueno, yo no sabía si iba a venir el ministro de Obras Públicas, pero me alegro que igual esté el Ejecutivo, porque otro de los temas que también se decía mucho es que es un error el embalse Catemo, y entiendo incluso que algunos colegas también así lo plantearon, por lo menos en su momento, porque aquí lo que debe haberse hecho un embalse de cabecera al inicio, y por lo tanto volvemos a un proyecto que alguna vez se planteó y que ha sido descartado. Y yo creo que esto es bien importante, porque como decía, hay una serie de argumentos los cuales se han ido entregando, algunos son bastante falaces, pero la gente en algún momento se los cree o se los compra. Lo segundo, yo no planteé Petorca, porque obviamente estamos hablando de la tercera sección, y quedó claro que por lo menos no va a ser a través de la solución del embalse Catemo el cómo vamos a arreglarle la solución a Petorca. Yo creo que hay que ser súper enfático, porque es uno de los temas recurrentes que la gente plantea, que la ligua, en fin, se van a ver beneficiados. Yo creo que eso, no, por eso no lo quise mezclar. Pero efectivamente, si está el Ejecutivo y quiere hablar de
no solo de este tema del embalse Catemo, sino cómo piensan abordar el tema de Petorca, la Ligua, eso es otro tema y por supuesto encantado de recibir la información. Y reitero, sé lo que le dije a Val, porque a pesar de que pueda decir de que a lo mejor Chocota está recibiendo un cierto alivio, le quiero decir que hace 15 días, cuando yo estoy reunida con la presidenta de este Comité de Agua Potable Rural, es un tema para ella, para Chocota, para Orcón, las 14.000 viviendas que Quiriyuca quiere construir, y eso es lo que yo quiero que el Ejecutivo también me responda, porque estas son las irracionalidades. Entonces termino simplemente volviendo a reiterar algo que todos podemos compartir aquí. Cómo hacemos una política pública que efectivamente tenga como primera mirada, por supuesto, el consumo humano, y después, evidentemente, las distintas actividades en las cuales el río, la agricultura es muy importante, pero el consumo humano lo tenemos que asegurar, y las obras de conservación, entre otras cosas, no es solo para el riego, es para darle garantías a los servicios de agua potable rural. Y esto es fundamental, porque todavía siguen siendo instrumentos tremendamente positivos y necesarios que le están dando respuestas, donde no llegamos de otras maneras, digamos, y por lo tanto nosotros lo único que tenemos que hacer es a garantizarles justamente su capacidad, ya sea desde la fuente o ya sea, como yo le decía, el problema de las redes que le permitan efectivamente hacer una distribución eficiente. Senadora Proboste. Me refería a Puntilla del Viento, por cierto. Muchas gracias, Presidenta. Se me quedó algo en el tintero cuando escuché a la senadora Allende hablar respecto de las 14.000 viviendas que al parecer se quieren construir en Quiriyuca. Entonces quisiera preguntar, dado que está acá la empresa, si esto contó con la factibilidad de agua potable. Lo digo porque nosotros tenemos una realidad tan distinta, y cuando ustedes lo escucho hablar respecto de la realidad hídrica en la región de Coquimbo y la red de embalse, uno, claro, solidariza, pero en eso también yo lo que le pediría a esta comisión, solidarizar con una realidad que nosotros tenemos en la región de Atacama, porque mientras ESVAL entrega factibilidad para que se construyan más de 19.000 viviendas, segundas viviendas, 14.000 o segundas viviendas al parecer, nosotros en nuestra región vivimos el drama en que viviendas sociales no se pueden hacer en el centro de la ciudad porque la empresa sanitaria no entrega factibilidad de agua potable. Y por eso que para nosotros es tan importante poder avanzar en el proyecto de ley que modifica la legislación de los servicios sanitarios, porque en nuestra experiencia, efectivamente, la sanitaria ha sido un obstáculo para el crecimiento, para mejores oportunidades en materia de vivienda en nuestra ciudadanía. Entonces, quisiera, a partir de lo anterior, Presidenta, también recabar el acuerdo y solicitar que se pueda oficiar al superintendente de servicios sanitarios para conocer si efectivamente estas construcciones en Quiriyuca cuentan con la factibilidad de agua potable, cuáles fueron los estudios que se tuvieron a la vista y cómo esto puede afectar al sistema de agua potable rural que está en la zona. Segundo, me gustaría también oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, oficiar a ECONSA, oficiar a la Fiscalía Nacional Económica y oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que entreguen una información pormenorizada respecto de una información que ha sido pública en los medios de comunicación, ha sido la única información que hemos tenido respecto de la venta de aguas Chañar a un consorcio japonés. Quisiéramos saber si esto altera los plazos del contrato que ECONSA tiene con la empresa Aguas Chañar. Queremos saber el monto de esta transacción. Queremos saber cómo se va a implementar el proceso de el estudio tarifario que corresponde durante el año 2018, pero además queremos saber un detalle también de todas las multas y sanciones a la empresa sanitaria Aguas Chañar, porque no solo está presente la contaminación de las aguas con hidrocarburos en marzo del año 2017 en la comuna de Freirina, sino también la contaminación de las aguas recientemente en el mes de marzo, abril en la comuna de Tierra Amarilla, la contaminación de las aguas de esta empresa a vecinos en el sector, en la comuna de Copiapó, y los reiterados cortes de suministro.
registro. Por lo tanto, en nuestra opinión, Presidenta, esto da cuenta de la debilidad de nuestra legislación, porque una empresa con este prontuario debió haber sido expulsada hace rato de al menos este contrato, haber puesto término a este contrato sin derecho a ninguna indemnización. Eso, Presidenta. Gracias, senadora Proboste. Voy a recabar el acuerdo de la comisión para enviar los 2 oficios solicitados por la senadora. Información. Yo ya mandé un oficio, pero me parece estupendo que lo hagan a nombre de la comisión. Me refiero al tema de Quiriyuca y si cuenta efectivamente con la garantía de abastecimiento de agua. Sí, pero la senadora Proboste propuso un proyecto anterior solicitando información sobre la situación de la unidad de glaciares y del Ministerio de Obras Públicas, al cual yo me sumo con entusiasmo porque he escuchado la misma, digamos, opinión en el sentido de que se puede disolver aquella unidad. Entonces, ¿habría acuerdo para los 2 oficios? Muy bien. Muy bien. No, me gustaría, porque hay una propuesta interesante, entiendo, para que se declare también una zona de preservación o santuario de naturaleza respecto a una parte importante del frente que da justamente en ese predio, que la propia empresa ha estado desarrollando. A mí me interesa también tener esos antecedentes, porque siendo que justamente la zona diría de más valor en términos comerciales, la empresa está haciendo un esfuerzo en términos de poder declarar el santuario. Me gustaría también tener ese antecedente sobre la mesa, si le parece. Un oficio, muy bien, senador. Pero le aclaro, si me permite brevemente, lo que sería santuario de naturaleza que se está haciendo, una cantidad de hectáreas que va a reservar para los acantilados, donde anidan las aves y es muy importante. Pero las viviendas vienen un poquito más atrás y ya está incluso el terreno cercado. Presidenta, ¿puedo agregar al oficio un dato respecto de Agua Chañar? Preguntar a la superintendencia cuántos, desde que ha tenido el contrato de concesión, cuántos negocios con partes relacionadas han sido financiados con recursos del Estado. Se incorpora la solicitud de la senadora Proboste. Yo solamente quiero hacer una consulta, pero que no tiene mucho que ver con la viabilidad o no del embalse, por lo que yo estoy de acuerdo. Represento una región de una riqueza muy, muy grande en relación a construcción de embalses. Desde los años 50 del siglo pasado tenemos cerca de 11 embalses, están construyendo 4 más. Entonces, por cierto, solidarizar con las regiones porque es una gran solución para el tema del embalsamiento y asegurar el agua para todos los sectores. Sin embargo, yo no sé si resuelve todos los problemas. Pese a todos estos 11 embalses, nosotros tenemos serias dificultades de gestión y administración del agua. Hay sectores que tenemos no sé qué cantidad de familias que viven del camión aljibe, pese a tener casi 11 maravillosos embalses. Tenemos una pequeña agricultura que pese a todos estos embalses va muriendo año a año con la sequía. Entonces creo que aquí hay un tema bien de fondo, que es un tema de administración del recurso en el pleno periodo de cambio climático, con una legislación anclada en el siglo XX que no responde, ¿cierto?, a las situaciones de profunda sequía, pero también de escasez, que para mi opinión es distinta a la sequía. O sea, la escasez viene de las modalidades de administración del agua. Y yo creo que aquí donde hay agua que se pierde al mar, en el río Concagua, hay una situación que, por cierto, se va a resolver con el embalse, pero hay un nivel de conflictividad en la administración del recurso en el río, con este seccionamiento, que aparece y reaparece en las sequías más profundas, como fue el año pasado, que intervino la DGA haciendo uso de sus atribuciones legales, pero también está reapareciendo ahora en el proceso de construcción del embalse. Entonces, yo la pregunta que quiero hacer, porque Santiago, usted hizo referencia a este tema, que me interesa más como un dato de conocimiento. Hay una decisión judicial, una resolución judicial del año 1916 que establece el seccionamiento. Pero hay un artículo del Código, el artículo 3, que establece la integridad y la fluidez de las aguas de la cuenca. Entonces, ahí yo creo que hay un conflicto de fondo en relación a lo que hoy día tenemos que tener como un elemento central de política de gestión y administración del recurso de cara al siglo XXI y de cara a un cambio climático que va a ser mucho más dramático en los próximos años.
Entonces, con embalse o sin embalse, creo que aquí hay un tema muy de fondo y por eso es tan necesario lo que estamos haciendo, pese a que ha sido muy conflictuado y se han levantado muchos mitos en relación al debate sobre el Código de Agua. Pero se requiere una normativa nueva, se requiere de verdad esclarecer por qué la primera y segunda sección manejan yo lo veo en el río Guatulame, en mi región, en la provincia de Limarí, donde también, es cierto, los regantes de la cola, como ellos le dicen, van quedando sin el recurso por una política que está anclada, y hoy día yo la reconozco como un conflicto entre una resolución judicial y una disposición del Código. Entonces creo que por ahí también hay un camino que se podría explorar, porque el embalse, bien ha sido dicho, acaba de demorar un tiempo, ¿no? No solamente por los recursos, no solamente por los proyectos, la ingeniería, pero también va a demorar por la conflictividad que ya estoy viendo que está surgiendo, ¿cierto? Por la segunda sección que reclama derechos, etc. Entonces, en mi opinión, creo que ahí hay un tema que podríamos abordar, y es por eso que yo lo vuelvo a insistir, es tan necesario modificar las normas para que tengamos una administración del recurso que va a tener que ir siendo cada vez más, yo diría, solidaria, porque el recurso es cada vez menos, y que si al final aprobamos una nueva legislación donde por primera vez se pone la prioridad de uso del agua para el consumo humano, el agua como un derecho humano, vamos a tener ahí una situación nueva, ¿no? Donde evidentemente los derechos de agua se van a tener que reordenar en las cuencas y en las aguas subterráneas en función de esta prioridad, porque hoy día, como el agua es un elemento mercantilizado, ¿no? Se hace negocio de distinto tipo, y eso ha ido desplazando, ¿cierto?, a los seres humanos del acceso al agua. Yo creo que al revertir esto desde la ley vamos a poder tener otros elementos de gestión y administración. Pero en este caso puntual me queda muy claro que hay un tema de fondo muy preocupante, de colisión yo diría, de normativa, porque una resolución judicial es más débil que una norma de un código, de una normativa legal. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tema que de verdad es importante. Lo dejaría planteado porque ustedes deben tener esta experiencia como la tienen los regantes de varias cuencas en mi región. Ya voy a darle la palabra a don Elis Rojas, que es representante de la CONAPI y de Naciones Unidas acá en nuestra comisión. Gracias, presidenta. Quiero agradecer en primer lugar a esta comisión por su intermedio, el permitirnos continuar trabajando y apoyando esta acción desde el Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe, un centro categoría 2 del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO. Desde esa perspectiva y como Casalac quiero mencionar lo siguiente, a raíz de lo que plantea el senador Chaguán, cómo enfrentamos la situación. Y eso tiene un nombre, tiene proyectos, tiene iniciativa y tiene programas pilotos y se llama Gestión Integrada de Cuenca. En ese sentido, creo que todos los actores que están en esta mesa están de acuerdo. ESVAL lo ha planteado públicamente como empresa que tiene la obligación de proveer de agua potable urbana, los agricultores, el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, la gestión integrada de Cuenca. Y al respecto quiero decir, y quizás sería necesario por su intermedio, presidenta, solicitar, ya que está presente el director de la DGA, en que en el futuro nos puedan exponer sobre el estado del arte de los proyectos pilotos y los programas pilotos de gestión integrada de Cuenca, que la DGA, tengo entendido, tiene 3 programas pilotos. Si esos programas se implementaron o tienen un estado de avance, es necesario conocer para ver cómo esos modelos en diferentes regiones pueden ser acomodados y adaptados a lo que se requiere con urgencia en el Aconcagua. Aquí con nuestro gran amigo el señor Mata, cuando dice que, claro, el río Aconcagua es la cuenca más importante. Bueno, cada cuenca es importante en el contexto y en la escala del área de influencia que tiene. No es que el Aconcagua sea más importante del Petorca, no, son contextos y escalas diferentes y tiene una influencia que requiere ser analizada al respecto. Sobre todo con la geodiversidad que tenemos en Chile de cuenca, ¿verdad? Y además porque tenemos 34 ríos transfronterizos, es decir, tenemos cuencas que van y vienen hacia los 3 países vecinos. Y como Chile no es parte de ese tratado internacional, esas 34 cuencas tienen un régimen especial que debe ser estudiado. Pero claramente la cuenca de la Aconcagua es uno de los grandes modelos a gestionar en nuestro país, porque tiene todas las actividades industriales a gran escala
que sustenta la economía de Chile. Tiene gran minería, tiene una fundición en la ruta, en la zona de Catemu, tiene industria vitivinícola, tiene fruta de exportación y además termina en Concón, donde hay industria pesquera y turística, donde la comunidad está luchando por un humedal, por ejemplo, en la cuenca en Concón. Entonces, si la comunidad en Concón está luchando y peleando por configurar un humedal bajo la Convención Ramsar, y resulta que esa es la parte final de esta gran cuenca. Tenemos, ¿cuánto? 10 comunas aproximadamente, 10 municipios vinculados directamente, son vecinos del río. Si tenemos la cantidad la suma de comunas y además que esa cuenca tiene una injerencia directa sobre las comunas con decreto de catástrofe por sequía, hace necesario y obligación un plan integrado de cuenca. Gracias, presidente. Gracias, don Eli Rojas. Le doy la palabra al Ejecutivo y a quienes de la delegación de la tercera sección. El señor... Francisco Saavedra, el asesor legal de la tercera sección. Don Francisco Saavedra, tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señoras senadores y señores senadores. Yo creo que este interesante debate que se ha producido, del cual hemos sido testigos y que agradecemos profundamente los regantes de la tercera sección del río Aconcagua, se ha ido enfocando en los últimos minutos de una manera tremendamente interesante que me obliga a participar con el objeto de cooperar en la búsqueda de una solución o de una posible solución que englobe la inquietud que se ha presentado en los últimos minutos. En verdad, el hecho de que este río sea un río seccionado y que al ser seccionado la ley, el propio Código de Aguas, sostiene que en su gestión se miran como ríos separados, es algo que conduce a las dificultades de administración que se han señalado y al choque de normas que señaló la presidenta de la Comisión, que evidentemente se produce. Y todos los profesores de Derecho de Agua de este país lo señalamos permanentemente, pero ha sido una prédica en el desierto. Y yo creo que esa solución, si bien es cierto, en su gran dimensión, apunta a lo que apuntaba la senadora Muñoz en orden, a que puede conducir a una reforma de las normas legales. Yo creo que si hay voluntad, tal vez esta comisión podría proponer que mediante algunas normas administrativas esto se vaya solucionando. Yo creo que es perfectamente posible que en el río Aconcagua, y lo señalo como modelo, esto es válido para cualquiera de los ríos seccionados, se conforme una unidad coordinadora de gestión en el río, entre las distintas juntas. Esto va en línea con lo que planteaba el señor. Y eso, efectivamente, y eso podría comenzar, en mi opinión, como un trámite de orden administrativo mientras se produce la reforma legal que obvia y naturalmente toma más tiempo. Si hay voluntad realmente, esto podría encaminarse muy rápidamente en ese sentido. De manera que, con todo respeto, yo me permito por su intermedia, señora Presidenta, hacer esta sugerencia al seno de esta comisión. Y la segunda sugerencia que me gustaría hacer es ya para tratar de buscar mejorar la gestión de la función pública que cumplen las juntas de vigilancia. Nos hemos encontrado con una sorpresa a raíz de esta oposición que se dice que habría de la segunda sección al Catemu. Yo pregunté en una de las sesiones de trabajo con la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas que cuál era
la solución que planteaba esa dirección como titular de derechos de aprovechamiento de aguas dentro del seno de la Junta de Vigilancia de la segunda sección. Lo puse porque ahí salta el problema, pero esto es perfectamente válido para la titularidad de este organismo público en todos los canales y los ríos de Chile. Y se me contestó, para gran sorpresa mía, pero con una gran sinceridad que reconozco, que ellos no participaban de la gestión de aquellas juntas de vigilancia en las cuales eran, recalco, titulares de derechos. Y sobre eso hay norma expresa en el Código, artículo 205. Entonces, yo quisiera formular un llamado, a modo de sugerencia, de que se plantee el que este organismo titulare de cantidades muy importantes, pero muy importantes de derechos de aprovechamiento de agua, en algunos casos fundamentales. Si nosotros conceptualmente eliminamos la titularidad de los derechos de la DOH en el caso del CATEMU, no hay CATEMU. Miren la importancia que tiene. Entonces, no me parece razonable que esa entidad, con la importancia de su titularidad, no participe de la gestión que le corresponde como titular de derechos, recalco. Eso es todo, señora Presidenta, y le agradezco infinitamente. Muy importante su aporte. Señor Vicepresidente. Yo quisiera, mencionar que, como mencionó el senador Chaguán y don Luis, lógicamente que el manejo integrado de Cuenca es lo que todos buscamos, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos estado por dialogar, por llegar a acuerdos, pero desafortunadamente usted, senador, tiene una transparencia atrás que me gustaría que mostrársela nuevamente, que nosotros en la tercera sección estuvimos casi 50 días sin agua, en que tuvimos reuniones con las secciones arriba y no tuvimos acuerdo. Y después cambió el tema gracias a la intervención. Entonces, nosotros, lo digo oficialmente, nosotros siempre hemos estado por llegar a acuerdo, ¿ya? Pero nos hemos encontrado con la oposición de la primera y segunda para llegar a acuerdo. Y lo digo francamente, fue muy lamentable lo que vivimos, porque la situación era tan dramática de nosotros en que en esas dos reuniones no se haya querido llegar a un acuerdo, que fue exactamente el mismo que se logró después con la intervención, y miren usted lo que significaba en agua. Gracias. Es que estamos al término y está el representante de SVAL que quiere 30 segundos. 30 segundos, porque tengo que entregar la palabra a SVAL. Porque, Presidenta, la posibilidad es que, ya que los actores no dialogan, es que esta comisión invita a los tres actores. Entonces, o seguimos con retórica en esta comisión y no resolvemos ni un problema, o somos capaces de articular para resolver el problema. Entonces yo quiero pedirle a la Presidenta que, si hay voluntad realmente, que seamos actores en la solución de los problemas y no simplemente actores de la retórica, invitemos a las tres secciones para que puedan conversar en este seno de esta comisión. Sabe, senador Chaguán, que somos súper actores porque tenemos en nuestras manos la modificación al Código de Agua, que otorga mucho más facultad a la DGA, para intervenir en la Junta de Vigilancia. O sea, de hecho, somos actores. Es cuestión de tener voluntad política para legislar. Cuestión de voluntad política para legislar. Señor Vergara, sí, Vargas. Sí, voy a tratar de ser bastante breve, ¿ya? En ESVAL yo soy el gerente de planificación de la compañía de ESVAL y de Aguas del Valle, y por esa razón también me da gusto dar respuesta a estas consultas con respecto a cómo nosotros nos hacemos responsables del crecimiento también de la región. Luego de enfrentar una fuerte sequía, ¿ya? La compañía tiene el fuerte compromiso de crecer, ¿ya? De crecer a nivel de cubrir zonas que todavía no tienen abastecimiento, ampliando zona de concesión, como el caso Maitencillo, como el caso El Tao, como el caso Loncura, por ejemplo, que estamos creando en Cartagena.
estamos trabajando fuerte con Valparaíso para cubrir campamentos, por ejemplo, un plan de campamentos. De ese punto de vista tenemos que queremos crecer y queremos ser un actor importante en el desarrollo de la región. Pero para eso tenemos que ser responsables también desde el punto de vista del desarrollo. Y no solamente cubrir la demanda, sino también hacernos cargo de con qué oferta nosotros contamos de agua. ¿Ya? Y desde ese punto de vista tenemos que hacer una planificación a largo plazo que permita dar un desarrollo sustentable al futuro. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, cada uno de los desarrollos que hacemos, estudiamos detalladamente de qué forma nosotros hacemos un desarrollo sostenible de aquí en el largo plazo. Ahora, este trabajo lo hacemos desde el punto de vista de PAL, pero también nos acompaña claramente la superintendencia, quien regula también y certifica efectivamente que los balances oferta-demanda se cumplan, ¿ya? Y podamos dar las factibilidades o ampliar zona de concesión donde corresponda. ¿Ya? Esto es un sistema también regulado que el regulador también permite dar las garantías de que efectivamente estamos dando abastecimiento de agua con los derechos correspondientes y con las fuentes necesarias. Y para ello es importante trabajar, ¿ya? En conjunto con todos los actores. Para nosotros, el Aconcagua, tanto Catemo, Aromos, la tubería reversible que estamos trabajando, estamos proyectando a largo plazo. ¿Ya? Nosotros con todos estos proyectos vemos que incluso hasta el 2040 sí se puede abastecer el desarrollo de Gran Valparaíso, y luego de ello pasaremos a otros proyectos en distintas escalas. Ya eso hay que tratar de irlo desarrollando eficientemente, y para eso es necesario una gestión, por un lado una gestión integral de cuenca, que es importantísima. Eso nosotros lo hemos hecho repetidas veces, no solamente en la quinta, sino que en la cuarta región también se está trabajando en el Elqui también fuertemente desde el punto de vista de una gestión integrada, buscando una gobernabilidad transversal desde el punto de vista de todos los actores. Ahora, en particular, con respecto a Quiriyuca, nosotros, lógicamente que estamos trabajando con ellos, hay una solución particular, ¿ya? Nosotros, desde el punto de vista de factibilidad, tenemos que ser responsables con todo el desarrollo de lo que significa el litoral norte, ¿ya? Ellos tienen una concesión particular también que está solicitada y autorizada con una solución particular de agua, no está asociado a la Aconcagua. Eso después se puede estudiar en detalle y explicar en detalle en qué consiste el proyecto. Pero para nosotros, aparte de esos 15.000 viviendas es a largo plazo, ya estamos hablando de 30, 40 años de desarrollo. No obstante eso, se estudia como una solución para urbano, ya en conjunto con los municipios de tanto el Gran Valparaíso como el litoral norte, en particular asociado a la Aconcagua, que nos convoca. Eso principalmente, por esa razón, para nosotros es importante trabajar en la planificación a largo plazo, lo que significa la oferta. ¿Ya? Y la oferta para nosotros es el proyecto Embalse Catemo, el proyecto Arroyo, el Tranque de la Luz también, que hace poco también estamos trabajando ya que Peñuela está bastante deprimido desde el punto de vista de capacidad de embalse. También tenemos el Tranque de la Luz, que estamos trabajando con la comunidad también para poder hacer un desarrollo sustentable de todo el sector de Curama. Eso, en fin. No sé si muchas gracias, damos señor respuesta Vargas. a la consulta. Sí, señor Cristi, tiene la palabra. Gracias. Hay varias preguntas para la Dirección General de Agua y el MOP. No sé si va a poder contestarlas todas por su tiempo, pero solo algunos titulares. Respecto al costo que significa a los agricultores el agua del embalse, estamos hablando de 32 pesos por metro cúbico. Hay tarifas diferenciadas por pequeños, medianos y grandes agricultores, lo que nos parece un precio razonable. Por tanto, el temor de que pueda quedar el agua embalsada ahí, podemos mandar más detalles de esa información. Respecto a los problemas que pueda tener el embalse, básicamente, como lo han señalado, es la oposición de la segunda sección, y como Dirección General de Agua a nosotros nos corresponde ver que realmente no se esté lesionando los derechos de esa sección con el embalse, y estamos trabajando para que eso no ocurra. Respecto a la unidad de glaciología, que no tiene mucho que ver con el tema, pero me preocupa, la unidad de glaciología en ningún momento se ha pensado disolver o eliminar, sino que se está pensando integrarla a la unidad de hidrología, básicamente por un tema fundamental, que es que la unidad de glaciología reúne información extremadamente valiosa y no siempre la distribuye o no la hace asequible a los usuarios del agua. Y por tanto nosotros queremos ver la fórmula de que esa información de glaciología esté mucho más disponible para las distintas instituciones que gestionan el agua. Pero en ningún caso es una eliminación. Ustedes
ustedes nos van a oficiar, nosotros podremos responder, pero quisiera aclarar ese error porque no me gustaría que siquiera que estamos eliminando. Por el contrario, estamos contratando otros 2 glaciólogos, entonces estamos tratando de fortalecer esa unidad. Y respecto al tema de mirar hacia el futuro, que también en la Dirección General de Agua estamos trabajando bastante en mirar la posibilidad de infiltrar acuíferos en forma artificial. Es curioso que en Chile no se haga cuando en otros países se hace de modo muy importante. Estamos viendo qué cambios legales requiere para facilitar esa acción. Estamos viendo cuáles son los costos. En fin, estamos realmente tratando de involucrarnos más en la posibilidad de que en muchas partes se haga infiltración de acuíferos que son embalses subterráneos con unas capacidades enormes. Hay un estudio de la Comisión Nacional de Riego que evalúa aproximadamente 38 cuencas y subcuencas y muestra una capacidad enorme de almacenamiento de aguas con costos mucho menores y menos problemas ambientales que los embalses. Encantado. Encantado. Es muy interesante estudio, vale la pena revisarlo. Son todos nacional, es un estudio nacional. Y por último, el tema del consumo humano, para nosotros ha sido, yo que me estoy integrando recién a la DGA, también ha sido una sorpresa los camiones aljibe. Ustedes conocen la cifra, 26.000, 28.000 millones de pesos para el 2018. Con esa plata se podrían hacer muchas obras definitivas. Y nos fuimos, tomamos el caso de Petorca para analizarlo en mayor profundidad. Estuve en Petorca hace unas 2 semanas tratando de entender el problema. Y la verdad es que hay muchas tenemos las herramientas para solucionar muchos de los problemas de consumo humano. No estoy pensando en consumo para agricultura, sino que básicamente el consumo humano. Y pensamos que si hacemos bien el trabajo de la Dirección General de Agua y la DOH, podemos realmente solucionar en parte importante. Muchas veces el problema es que hay que hacer un pozo. Y la pregunta es quién hace el pozo, quién lo financia, dónde hacemos el pozo, quién busca el agua y finalmente los derechos asociados a eso. Y por tanto estamos pensando que muchos de estos problemas los vamos a poder solucionar si hacemos una adecuada gestión con los recursos que tenemos actualmente en la DGA y la DOH. Eso es, Presidente. Gracias, señor Cristi. Solo quería tener la certeza, digamos, que vamos a avanzar en Catemo, más allá de que evidentemente hay que dar diálogo y buscar las soluciones, pero los pero a mí me dejaron inquieta, por eso le estoy preguntando derechamente, sí. Quiero saber si efectivamente va el embalse Catemo, porque esta es una solución de largo plazo y para muchas, digamos, familias y dificultades, sobre todo de pequeños y medianos. Yo lo respondo con lo que sé realmente, senadora. O sea, la licitación sigue avanzando. Lo confirmé nuevamente hoy día en la mañana en el Ministerio con los asesores directos del Ministro. No hay ningún freno a la licitación y estamos en reuniones permanentes con la DOH para solucionar el problema de la disponibilidad de los derechos. Bueno, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta y le agradecemos mucho a cada uno de ustedes por haber participado en este encuentro. Muchas gracias. Y de esta manera termina la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía, que recibió a los integrantes de la tercera Junta de Vigilancia del río Aconcagua, esto en la provincia de San Felipe, en la quinta región, quienes debatieron sobre las distintas problemáticas que tienen justamente respecto a la sequía y cómo en la práctica podría operar la construcción del embalse Catemo, que recordemos fue llamado a licitación y las ofertas van a ser recibidas el 31 de mayo, es decir, el 31 de este mes ya deberían estar las ofertas para iniciar la construcción de este embalse que tiene capacidad para 180 millones de metros cúbicos y que aseguraría el riego para el 85% de la zona. Hablamos de 3.236 predios en total, una superficie de 26.530 hectáreas. Sobre esto se debatió, sobre en la práctica cómo operaría este embalse. Algunos integrantes de la tercera Junta de Vigilancia decían que, claro, la segunda Junta de Vigilancia también iba a tener mucho que decir en la operatividad. Entonces es todo un tema el desarrollo de este embalse en Catemo, ubicado justamente a 14 kilómetros al norte de la comuna de Catemo. Nosotros los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de TV Senado para continuar informándose de la actualidad legislativa.